¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí teniendo unos cuantos problemas técnicos que, bueno, pues ya la computadora básicamente está muriendo. Ya no quiere funcionar, ya no está a la altura de Azuchi Clamino y de The Room y de todo lo que estamos haciendo aquí de este lado, pero bueno, pues vamos a trabajar con lo que tenemos. Por eso andamos arrancando unos 20 minutitos más tarde de lo que corresponde, pero pues bueno, aquí básicamente aquí estamos. Esto es un poco lo que quería yo, lo que vamos a platicar sobre el día de hoy. Déjenme comentarles que hoy vamos a hacer un masterclass sobre transformar los hábitos del miedo y el enojo. Básicamente nos vamos a enfocar mucho al miedo en realidad, ¿no? Que es un poco donde está más el punto, y sobre todo nos vamos a enfocar en una de las áreas que es lo que más me piden de este lado, que es el proceso comercial. Así es que, bueno, pues ya saben, ya se la saben, como dicen por ahí. Bueno, pues ahí está, Storytelling para negocios. Si ustedes quieren leer un buen libro sobre storytelling, aquí está. Tienen que comprarlo directamente en Amazon. Cualquier cosa me buscan, me llaman, se los mando firmado y lo que sea, pero eso es lo que tienen que aprender. Cómo contar historias de negocios a través del storytelling y cómo vender más, cómo hacer mejores negocios, cómo estar en mejor posición con la organización, con la empresa, con lo que estamos haciendo. Y eso es un poco lo que corresponde para este libro. Bueno, básicamente vamos a empezar, porque lo que quiero platicar con ustedes es sobre el miedo en particular. Como ustedes saben, yo trabajo mucho con el miedo. Mis libros están basados en storytelling. Dos libros tengo, un podcast que ya se los platicaré un poco más tarde. Tienen que ver con el miedo. Y básicamente, ¿por qué o de dónde nace? Vámonos un poquito más atrás de todo este asunto. En realidad, los seres humanos, ya lo sabemos, somos un manojo de nervios. Hay un estudio por ahí que dice que tenemos, los seres humanos, cerca de 34,000 emociones. Y eso es algo verdaderamente increíble, único, que a veces no entendemos por qué de repente en un día estamos tan agotados. Y es por eso, por tanto cambio emocional que vamos teniendo. Nos levantamos de malas, desayunamos, nos ponemos de buenas, nos vamos hacia el trabajo y estamos de malas en el tráfico, platicamos con los amigos y estamos de buenas, vamos subiendo por emociones positivas y negativas, balanceándonos desde la alegría, la felicidad, la emoción, el enojo, la tristeza, la furia, la angustia, la sorpresa, todas las emociones. Hay 34,000 emociones que no puedo mencionar, evidentemente, ni es mi intención mencionarlas. Pero pasa eso. Estamos todo el día sintiendo cosas. Gracias a Dios, por fortuna, podemos estar sintiendo miles de cosas. Y eso es lo que nos hace verdaderamente unos seres vivos increíbles. Somos un manojo de nervios. Finalmente, un manojo de emociones, un manojo de todo lo que va sucediendo. Y muchas veces lo que nos piden en las organizaciones, en las empresas, es dejar a un lado esas emociones para ser estoicos, para ser enclavados en lo que es pues esa visión de no sentir nada a la hora de negociar, de no sentir nada a la hora de encontrarnos con un adversario en los negocios, ¿no? Vamos a recursos humanos y no puedes sentir nada. Tienes que sentarte de una forma clara. Tienes que pedir un trabajo y no puedes sentirte nervioso. Tienes que mostrar integridad total en tus emociones. Vas a presentar una propuesta económica y no puedes sentir miedo, preocupación, angustia. Ganas un proyecto y tienes que sentir alegría, pero poquita, porque si no, está mal. Entonces, finalmente, muchas veces, imagínate la cantidad de energía que te atora o que gastas, que consumes, precisamente nada más por eso, por detener las emociones, por contener las emociones. Y eso es un poco lo que en realidad somos. Somos un manejo un manojo de emociones. Ahí está. Bueno, ¿por qué sentimos miedo? Una de las emociones que más se siente en las ventas, sobre todo, que es un poco donde me voy a enclavar un poquito, voy a tocar otro tipo de áreas, pero en ventas, una de las emociones que más
nos apabulla es el miedo. Y curiosamente es lo que más se tiene que mantener bajo el agua en los negocios. Hay una razón por la cual sentimos el miedo y otra vez te lo voy a explicar, lo he estudiado miles de veces porque la ciencia me gusta, porque la ciencia me atrae, porque soy curioso por naturaleza, lo sabrás por mi podcast Azul Chiclamino. Pero el miedo se siente por dos razones en particular. Una es para sobrevivir. Si nosotros no sintiéramos miedo, entonces moriríamos enseguida, porque no nos da miedo, pues qué, las alturas, porque no nos da miedo las aguas bravas, porque no nos da miedo el, el, eh, el pelear, no nos da miedo las cosas. Entonces, eso es algo que nos mantiene vivos de cierta forma. Entonces, es uno de los reflejos más importantes que sentimos, igual que el miedo se siente para eso. Hay otras cuestiones que son las maripositas en el estómago y ese enamoramiento y ese proceso hormonal que vas sintiendo, sobre todo en la adolescencia. ¿Para qué sirve? Pues esa emoción sirve para la reproducción, para la continuidad de la especie. Cada una de las emociones que tenemos tiene una razón de ser, tiene un efecto positivo dentro de la vida de los seres humanos. Y el miedo es precisamente el que se encarga de mantenernos vivos. Así de simple. ¿Cómo reaccionamos o cuál es la forma en la que instintivamente, ya como animales, no como seres humanos, reaccionamos ante el miedo? Hay dos cosas. Una, o huyes. La dos, peleas. Son las dos formas que el cuerpo, el ser humano, reacciona ante esas cuestiones de miedo. Entonces, lo primero que hacemos es sentir el miedo, sentir un proceso hormonal, el cuerpo empieza a llenarse de hormonas, de hormonas negativas, voy a llamarlas, no son negativas, no hay hormonas positivas ni negativas, pero entiéndeme que son hormonas negativas porque reaccionan hacia las emociones negativas. El cuerpo empieza a llenarse de adrenalina y como Popeye, de un momento a otro te sientes completamente fuerte. ¿Por qué? Porque los músculos están llenos de adrenalina y hay que sacarlos y hay que liberarlos. ¿Cómo los liberas? De una de las formas que ya te conté. Una, huyes. Sales corriendo. El miedo te lleva a otro sitio. El miedo te hace escapar. El miedo te hace correr de un animal con los dientes de fuera. Evidentemente huyes, ¿no? Y la otra es quedarse y pelear. Esas son las dos cuestiones del miedo, pero lo importante que queremos platicar aquí y donde voy a partir es precisamente esta parte que es el miedo. Sentimos miedo por eso, porque necesitamos sobrevivir. La cosa es que antes, como buenos animales, vivíamos pues obviamente en las praderas, sobrevivir era otra cosa. Hoy en día vivimos en un punto muy curioso y ese miedo lo enfocamos en particular, bueno, pues sí, en la casa, en la calle, cuando estás jugando algún deporte, sientes el miedo de perder y por eso pues te prendes y todo. Pero en los negocios hay un proceso de miedo brutal. Esa es nuestra mayor amenaza hoy en día. El mundo de los negocios, el trabajo, el día a día. Así es que el miedo es parte del negocio. ¿Es parte ¿Qué parte del negocio es eso? Bueno, pues, pues yo baso mucho de mi negocio en el miedo. Yo me encargo de tomar el miedo, entenderlo, estudiarlo, analizarlo e intentar crearlo o replicarlo. ¿Para qué? Para venderlo. Para venderlo a través de Me lo contó la noche, mi podcast y todas esas cosas que ya te iré platicando un poco. Pero el miedo es parte del negocio. Y es algo que no puedes negar, no puedes evitar, no puedes huir, no puedes deshacerte del miedo. Es algo intrínseco con lo que tienes que trabajar. De eso simple y sencillamente se trata el miedo. Como te comentaba, el negocio del miedo, bueno, pues yo lo he capitalizado a través de 2 libros. Me lo contó la noche y me lo volvió a contar la noche. Y ya vendrá un tercer libro para cerrar la trilogía. Pero sobre todo a través de mi podcast, Me lo contó la noche. En donde, ya lo sabes, seres extraños de otras dimensiones y de otros sitios vienen y me cuentan historias de fantasmas y del más allá.
Y yo simplemente lo que hago es ser el escribano de esas historias, ser la oreja de esos seres que están cruzando entre el velo de la realidad y la irrealidad, entre el plano de los encarnados y el inframundo. Vienen y me cuentan esas historias, tú lo vas a creer, en la noche y en meditaciones y en sueños, vienen y me cuentan esas historias y yo, mi trabajo espiritual es ser el escribano y el storytelling de los seres del más allá. Ese es el negocio del miedo. Eso es a lo que me dedico yo en muchas ocasiones. Así es que ya te conté, hay dos tipos de emociones, principalmente que nos invaden todos los días. Las emociones positivas, no hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Las emociones son emociones y son buenas. Todas ellas las sentimos por algo, por una razón importante, porque son valiosas todas las emociones. Pero tú me entiendes a dónde voy. Emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas son la motivación, la satisfacción, la confianza, la euforia, la alegría, todo ese tipo de cosas que vamos sintiendo nosotros desde el punto de vista como si tú fueras un comercial, un vendedor, un desarrollador de negocios, alguien de marketing. Lo que sentimos es la motivación de ir a vender nuestro producto, la motivación de la satisfacción de colocarlo, de entenderlo, de ayudarle a las personas a que a través de nuestro producto sientan que su vida es más fácil. La confianza que tienen las personas en nosotros, para los vendedores es impresionantemente importante poder sentir esa confianza. La euforia cuando ya cierras el negocio. Hay diferentes niveles además de emociones, ¿no? Está la sutil alegría, la felicidad extrema, la euforia, todo ese tipo de cosas. Es más, voy a leer cuál es la emoción, la alegría. Es la serenidad, la alegría y el éxtasis. Esa euforia es el éxtasis. Esto lo estoy leyendo en este diagrama que me puedes preguntar cuál es y yo te lo apunto hacia dónde debes mirar. Y después están las otras emociones negativas que en los negocios las sentimos igualmente todos los días. Curiosamente, las sentimos más a final de mes, a final de trimestre, a final de semestre, a final de año. Sentimos estas emociones negativas. El estrés. Ese estrés que te atora, te paraliza. La ansiedad de esperar esos resultados, de no poder hacer nada en muchas ocasiones. La frustración. ¿Te has sentido frustrado alguna vez en los negocios? Porque no hacen, porque no se mueve, porque no te ayudan, porque algo no está bajo tu control, todo. El miedo. El miedo es probablemente una de las emociones más importantes que sentimos en los negocios. Y no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con porque siempre pensamos que son los chiquillos, los niños de la casa los que sienten ese miedo, esa angustia, voy a leerlo otra vez, esa aprensión, ese miedo y ese terror. Son los 3 niveles de una emoción negativa. Así es que todos sentimos emociones y lo que quiero que entiendas ahorita es a distinguir que efectivamente hay un sinfín de emociones. Puedes verlas otra vez en este diagrama que está aquí, que se llama la rueda de Plutchik. Hay un sinfín de emociones. Segundo, nos sentimos cansados y nos desgastamos cuando estamos pasando por una y otra emoción, y entonces estamos por un proceso completo emocional que al final del día dices, ¿qué día tuve? Y tercero, las emociones son positivas, son negativas, tienen diferentes niveles y es un sinfín de emociones que puedes clasificar. Cuando tú estás atento, cuando estás en el acecho de tus emociones, lo importante es entender qué estás sintiendo. No sé si has ido a terapia o vas a terapia, de repente el terapeuta te dice, ¿y qué estás sintiendo? No lo sé. Muchas veces no te detienes a ver qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Estás con tu jefe, por ejemplo, en una evaluación y de repente lo que sientes es miedo. Y cuando te das cuenta, no es miedo lo que sientes, es enojo lo que estás sintiendo. Y entonces no puedes reaccionar ante las emociones porque no sabes qué estás sintiendo. Entonces cuando contestas sobre el miedo cuando estás enojado o contestas sobre la frustración. Más bien, la frustración es muchas veces lo que no contestamos. ¿Por qué? Porque te va mal en tu evaluación,
te califican mal, te ponen un 6 y estás en approval durante los próximos 2 o 3 meses, durante el siguiente periodo. Pero en realidad no estás enojado, sino estás frustrado porque eres un cuello de botella. Nadie te está ayudando y tu trabajo es el que se rompe. Ahora sí que el eslabón más débil de todo lo que está sucediendo, y entonces tú eres el que tiene la mala evaluación, cuando en realidad es la frustración de todo lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? Si nosotros no encontramos bien qué es lo que estamos sintiendo, entonces no podemos reaccionar de una forma positiva. Bien, esto es un análisis. Vale la pena que a esta le tomes una foto. Ojo, trata de tomarle una foto porque esto es importante cuando estés trabajando de alguna otra forma. El 41% de los trabajadores a nivel mundial experimentan altos niveles de estrés diario. Imagínate, de toda tu organización, de toda tu empresa, de todo tu departamento, de todos tus colaboradores, si tú eres el dueño de una organización o eres el jefe o el director o el CEO o el vicepresidente o lo que sea, 41% de las personas que están debajo de ti están sintiendo estrés diario. Entre los más afectados están los vendedores. Nada más ahí ya como para rematar el punto. Eso lo dice Gallup en el 2023. Apenas hace un par de años estaba haciendo Gallup este análisis. Lo importante es eso, ¿no? ¿Cómo es que el 41% de las personas que están debajo de mí están sintiendo estrés? ¿Será posible? Imagínate tú en tu siguiente junta cuando estés con tu equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Esos 4 están completamente estresados y están a punto de 2 cosas. Ojo, porque casi siempre es el miedo lo que van a estar. O están a punto de huir o están a punto de pelear. El estrés hace que las organizaciones se rompan. Y esto tiene que ver, claro, con el mercado, claro, con el entorno, con el proceso socioeconómico, político, geopolítico, con todo lo que está sucediendo afuera, pero casi siempre es cómo se maneja la organización. Y eso está en tu responsabilidad, está en tus manos, el que ese 41% de los trabajadores que están debajo de ti estén afectados por el estrés diario. Claro, si tú puedes ser también parte de ese 41% de los de arriba, ¿no? De tu capa. Si son 10 gerentes, directores, vicepresidentes, 4 de los 10 colegas que tienes están en estrés. Todo eso se refleja. Ahora, ¿qué pasa cuando nos topamos con esta cifra? Bueno, esto es un proceso de utilización. ¿Cómo utilizas esta herramienta o este estrés de una forma positiva? El retorno también es alto de la utilización de este estrés. Y te voy a explicar qué hay que hacer. Cuando tú sientes miedo en la organización, hay muchas razones por las cuales sentimos miedo, sobre todo en las áreas comerciales. Sí, te voy a explicar. Está el miedo de que no se cierra la venta, está el miedo de que los competidores, está el miedo de los precios, de los costos, de los insumos, de la economía, del tipo cambiario. Hay una cantidad impresionante de cosas que a los vendedores y a los comerciales nos traen miedo. Por supuesto, finanzas tiene no los mismos miedos, pero tiene otros miedos. Logística tiene el miedo de no tener el producto correcto en el sitio correcto, a la hora correcta, para el cliente correcto. De que se le acabe el producto, de que los inventarios se revuelvan, de que se complique la situación. Finanzas, evidentemente, de no tener el dinero suficiente para operar, de no cobrar, de que suban los costos, de que las ventas no caigan en el momento correcto, de que hay muchos de los préstamos. Imagínate el estrés con el miedo de tener que ir a negociar con los bancos. Y todas las áreas, operaciones, todas las áreas tienen cierto nivel de miedo que les caracteriza, ¿ok? Así es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay 4 recomendaciones que ya te iré platicando con respecto a cómo trabajar con el miedo en las organizaciones. Primero, debes trabajar con el miedo reinterpretándolo. Lo más importante es reinterpretar el miedo. El miedo, en lugar de verlo como una advertencia de peligro, verlo como una señal de crecimiento, ¿ok? Si tú sientes miedo, es más, te lo voy a cambiar.
Vamos a cambiar la situación aquí hacia el lado opuesto. Si yo en una organización no siento miedo, no siento estrés, no siento enojo, no siento preocupaciones, estoy tranquilo en mi trabajo y ese es el sweet spot que buscas. Que tu trabajo esté bien, esté bajo control, que no te preocupen las cosas. ¿Qué pasa cuando tú tienes un trabajo así? A las personas que buscamos más de la vida, nos aburre. Las personas queremos más, queremos tener una mejor posición, queremos ganar más dinero, queremos subir en la organización, queremos tener un negocio propio más grande. El miedo sirve para eso. Cuando tú te enfrentas al miedo, entonces creces. Es una señal inequívoca de crecimiento. Lo que estás haciendo cuando sientes miedo es doblarte las mangas, prepararte, porque esa adrenalina es la que vas a utilizar para pelear contra el mercado, contra los competidores, contra los nuevos productos, contra el desarrollo de nuevas ideas, con tu equipo. El miedo es una señal inequívoca de crecimiento. Y depende, como tú decidas, utilizarla. Puedes utilizarla de una forma positiva, es decir, puedes de una u otra forma utilizar ese miedo y esa adrenalina para ir hacia adelante al mercado y atacarlo y crecer, o simplemente puedes enconcharte en esa esquina y decir, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo y voy a esperar a que el oso pase, a que el tigre no me vea. Voy a esperar a que las aguas, a que las olas del mar se calmen. Y aquí voy a estar yo en mi lancha esperando a que las cosas, en lugar de ir a por ellos, como dicen allá en España, ir a por esas amenazas que tienes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reinterpretar el miedo. No inhibir el miedo. No decir, no quiero sentir el miedo, entonces me salgo de la oficina y me voy al cine a las 2 de la tarde porque estoy sintiendo mucho miedo y mucho estrés. Es enfrentarlo, reinterpretarlo y utilizarlo como una fuerza que te va a ayudar y que te va a mover hacia otros sitios. Segundo, ansiedad es preparación. ¿A qué me refiero con esto? A que el miedo nos empuja a prepararnos mejor. Usémoslo a nuestro favor. Yo te conté que en alguna ocasión, esta historia la acabo de contar, creo, la semana pasada, pero la voy a contar otra vez, vale la pena. En alguna ocasión me quedé sin trabajo, en más de una ocasión, y mejor dicho, en varias ocasiones me quedé sin trabajo, pero en una en particular, la primera vez que me quedé sin trabajo, me paralizó el miedo. ¿Por qué? Porque yo estaba muy chavo, estaba muy joven, estaba viendo, y me despidieron de un trabajo. Claro, mi jefe me dijo, no eres tú, soy yo. Casi como en cita romántica mal lograda. Me dijo, no eres tú, soy yo. Es el mercado, no obtuvimos, en otras regiones no obtuvimos los resultados que esperábamos y te sacaste la rifa del tigre, me dijeron por ahí. Y me da lo mismo, te vas porque te vas. Y con una caja salí. Y efectivamente dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a buscar trabajo, ¿dónde busco trabajo? ¿Dónde lo voy a encontrar? Y me apaniqué, me entró el miedo. Y lo que hice fue, esa ansiedad la convertí en preparación. Sin saber nada de esto, pero lo que dije es, no me vuelve a tocar otra situación de esta naturaleza sin que yo esté mejor preparado que los demás que se están yendo junto conmigo. Y entonces me hice una promesa cada vez que esté en una situación de peligro, en una crisis económica en México, una situación compleja, voy a prepararme mucho más y voy a estudiar algo. Bueno, pues ahí estuvo el gran error de la vida porque fue casi tocarse con la cola del diablo y nunca he tenido un momento en donde no haya estrés, no haya complicación y no haya ansiedad. Así es que durante años me he estado preparando siempre y estudiando cosas. Usa el miedo a tu favor. Prepárate mejor. Con ese miedo que tienes, bueno, pues a lo mejor ese miedo tiene que ver con que no estás lo suficientemente bien preparado y es el subconsciente que te está diciendo, oye, esta no la vamos a librar. Más vale que te prepares mucho más. Ahí está, segundo. Tercero, el miedo es tu motor. El miedo te puede paralizar, como ya lo vimos, o te puede hacer más fuerte, puede empujarte. Usa la adrenalina justo para actuar. Cuando tienes miedo, cuando estás bajo presión, cuando tienes todas estas situaciones, lo mejor es utilizar el miedo para ir hacia adelante. Estás lleno de adrenalina, estás lleno de emociones, estás lleno de esa fortaleza.
Cuando estás frente a un cliente y quedas paralizado por el miedo, perdiste la cuenta, perdiste el negocio, perdiste el proyecto. Eso lo sabes perfectamente bien. Cuando estás en una negociación, en un nuevo trabajo y te quedas así, ya perdiste. Pero si tú en lugar de eso atacas, dices, conectas, especificas, contestas y sobre todo peleas, entonces eso es lo que la gente quiere ver. Quiere ver a alguien que esté lleno de vida por dentro, que esté analizando las cosas. El miedo te puede paralizar o puede empujarte a que hagas más cosas. Eso es la tercera recomendación que existe. Y la cuarta es conecta emocionalmente. Eso es súper, súper importante. Cuando tengas miedo, no lo escondas. Es muy importante probablemente decirlo, no decirlo de, ay, me estoy muriendo de miedo, pero sí decir, este es un buen momento para explicarte algo que está sucediendo. Y si tú conectas con una historia inspiradora para contrarrestar el miedo de tus clientes, vas a vender más. Si tú logras empatizar, entonces vas a generar más negocio. Es así de simple. Esa es la clave de lo que tú puedes hacer. Piensa en esto también. Tú tienes un punto en donde tus clientes tienen cierto miedo en invertir contigo. Compro, y me pasó a mí miles de veces, una persona común y corriente, porque finalmente no es una persona más que alguien que puede ser tu vecino o puede ser tu amigo de la prepa o del trabajo o del alguien, una persona. Lo que te quiero decir es que es una persona como tú y como yo con la que estás negociando un proyecto, y esa persona tiene que decidir sobre una inversión de $1,000,000 o 2 o 5 o 1,000. Imagínate el estrés y el miedo que genera hacer la inversión por $1,000,000 y tal vez equivocarse. Muchas de esas personas se paralizan y entonces no hacen la compra. Y entonces tú no vendes. Si tú logras conectar emocionalmente con ese miedo de la persona, entonces vas a lograr que empatice contigo y entonces entiendas. Entiendo el miedo que tienes y entiendo la preocupación. $1,000,000 no es poca cosa para invertir. No es de todos los días firmar un cheque o hacer una compra por un producto, un servicio, una consultoría de $1,000,000. Sin embargo, hay alguien que te respalde. Estoy yo, con el tema de confianza que platicamos anteriormente, para respaldarte. Está la empresa que represento, está el producto que represento, están todos los clientes que han hecho. Te voy a contar sobre un cliente que hizo una inversión el triple de grande de la que estamos platicando tú y yo. Él tenía este problema, era la situación, hizo la inversión, logró desarrollar esto. Esa historia va a lograr que empatices y esa es la clave para poder desarrollar muchas relaciones y negocios como hemos visto. Así es que eso es un poco las 4 situaciones en las que puedes utilizar el miedo para desarrollar. Harvard Business Review nos comenta sobre cómo trabajo con el miedo. Y finalmente se parece mucho a lo que te estoy diciendo, tiene mucha relación con este tema que te estoy diciendo. Primero, reconocer el miedo, y es un poco lo que te decía, reconocer el miedo y todas las emociones. La felicidad, la alegría, pero sobre todo el enojo, la frustración, la angustia, déjame leer más emociones negativas, la anticipación, el disgusto, la tristeza, la sorpresa. Todo eso tienes que entenderlo y reconocerlo, pero sobre todo el miedo tienes que traerlo. Y entonces, si tú no lo tienes, no lo tocas, no lo materializas, no vas a poder trabajar con él y no vas a poder contrarrestarlo. Ayudar en vez de vender. Muchas veces los vendedores estamos tan metidos en la cuota y en la presión de la junta de los viernes por la tarde de que cerraste y en me tienes que traer un negocio nuevo porque se nos cayó el otro negocio. Estamos tan en ese estrés que estamos justo vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y eso es algo que no podemos hacer. Si nosotros no nos enfocamos en ayudar en vez de vender, entonces no vamos a poder hacer nada. Es como, imagina que estás tú con un amigo en una casa ahí medio oscura, ahí en una casa abandonada y se te presenta una amenaza, un monstruo, un fantasma, un ser de otro sitio. Y tú vas con un amigo y le dices, lo que tienes que hacer es esto es lo que vas a usar para matar. Esta hacha vas a matar, con esta hacha, no, más bien, con esta bala de plata vas a matar a ese hombre lobo. Mira los beneficios, tal. Estás vendiendo. Lo que tienes que hacer es, toma la bala de plata, mátalo. Ya después vemos.
ayudar en vez de vender. Esa es toda la diferencia que tú puedes hacer para contrarrestar el miedo. Escucha, entiende y resuelve. Pues, ¿qué más te puedo decir? Lo que Harvard Business Review dice que si tú no escuchas, y eso es mucho lo que hacemos los vendedores y la gente de negocios en general, no escuchamos, no entendemos, no resolvemos, simplemente damos órdenes, decimos, recomendamos, especificamos. Escuchar es clave en este negocio. Practicar una y otra y otra y otra vez. Si tú no practicas, no lo vas a hacer. ¿Por qué tengo esta conferencia, estas pláticas, estas que hago? Sí son para compartir toda mi experiencia que he tenido durante 30 años en ventas, pero déjame darte un secreto. Tiene una razón muy particular. Estas son prácticas. Y después de, yo creo que deben ser como 55 conferencias distintas, todos los viernes que doy una conferencia distinta, me ha ayudado a ser un mejor comunicador. Tengo más de 500 episodios de Azul Chiclamino. Eso me ha hecho ser un mejor comunicador. Tengo más de 1000 episodios entre todos mis podcasts. Y eso me ha hecho un mejor comunicador. Tengo cerca de 50 cuentos de Me lo contó la noche. No son muy buenos, otros son fantásticos. Pero sí te puedo decir que si yo no hubiera hecho 10, 20, 30, no lo hubiera logrado. No estaría yo afinando mi práctica de comunicación, de storytelling, de escritura, de storytelling para negocios, de plática, de conferencias. ¿Por qué lo hago bien? Porque he practicado una y otra vez. Y finalmente, frustración y rechazo. Cuando sentimos el rechazo social, de negocios, de lo que quieras, siempre estamos expuestos al rechazo y además siempre lo vamos a tener. Es algo que no vas a poder quitar de tu vida, el rechazo. Entonces más vale que lo tomes, embrace it, que lo tomes, que lo proceses y que elimines esa frustración al rechazo, porque siempre lo vas a tener. Por muy bueno que seas, y esto es importante, cuando ves a el año pasado o el año antepasado, no sé cuándo fue, 24, yo creo que fue el 24, estuve viendo, me clavé mucho en las Olimpiadas en el tiro con arco. Y el rechazo pues, es el no atinarle. Por muy buenos que sean los atletas, es muy difícil que acierten siempre. Siempre hay una parte de rechazo. Y ellos lo que hacen es, en cuanto se equivocan en un tiro, se resetean, eliminan la frustración y entonces están listos y al máximo para el siguiente disparo. Eso es lo que hay que hacer cuando pierdes un negocio, cuando pierdes una negociación, cuando tienes un problema en el trabajo y te llena ese miedo. Lo que tienes que hacer es eliminarlo, esa frustración al rechazo que tú vas a tener. Eso es lo que recomienda Harvard Business Review. Chécate ese documento. Vale la pena leerlo. Cómo trabajar con el miedo. Ahí está. Así es que, ¿qué te estoy tratando de vender o decir o recomendar o como lo quieras ver y entender? Hay que capitalizar el miedo. El miedo es natural. Punto. No hay nadie que no sienta, no existe un temerario que no sienta miedo. Hasta los personajes de las películas sienten miedo. De eso se trata la vida, de no eliminar las emociones, porque cuando eliminas las emociones, te lo voy a poner así sencillo, cuando eliminas las emociones, entonces tienes una vida falsa. Tienes un bloqueo emocional que terapéuticamente hay que resolver y arreglar después, posteriormente. Y no comprobado, ojo, científicamente, pero que todos, al final de cuentas, todos estamos seguros de ello. Bueno, cuando tú inhibes las emociones, fisiológicamente te afecta en algún sitio. Punto. Dicen que, ya ni me acuerdo, pero dicen que el miedo se asienta en el hígado, en el riñón, y dicen que el enojo en el hígado. Y entonces empiezas a sentir ciertas cosas, enfermedades, fallas, bla, 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 bla. No he encontrado algún documento científico, pero, como dicen por ahí, ¿cómo es la frase?
no tengo dudas, pero no lo compruebo, pero no tengo dudas, algo así es. En fin, estoy seguro que eso sucede. Entonces, el miedo es natural. Ahí está, ya, siéntelo, úsalo, ríete del miedo y después úsalo para tu beneficio. 2, sentir el miedo en ventas indica crecimiento. 3, supera el miedo tomando acción. Esto creo que lo tengo. Espérame tantito. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Ya aprovechamos para que tomes la foto. Esta foto que te va a llevar precisamente, que la vas a llevar en tu teléfono por los siguientes meses. Entonces, 1, volvemos a lo mismo. Transforma el miedo en éxito. El miedo es natural, úsalo a tu favor. 2, si sientes miedo, estás creciendo. 3, supera el miedo actuando. La acción es lo que va a ser diferente de cualquier cosa que hagas. Si sientes miedo y no haces nada, entonces perdiste una gran oportunidad de hacer cosas grandes y magníficas. 4, usa la confianza para eliminar el miedo. ¿Cómo? Pues preparándote. Si estás mientras más confianza tengas en ti mismo, mientras más preparado estés, menos miedo vas a sentir en las ocasiones difíciles. Y 5, empatiza con tus clientes, personas, colegas, amigos, jefes, socios, inversionistas, con toda la persona empatiza creando historias. Esa es la gran importancia del storytelling, porque el storytelling te va a poder llevar a entenderte con esas personas y vas a ver qué interesante va a ser cuando empatices con ellos. Quien enfrenta su miedo cierra más negocios. Eso es un hecho simple, sencillo y claro. Punto. Ahí está, azulchiclamino.com, visítame, date una vuelta por ahí porque sé que no has estado presente en los últimos tiempos. Pero algo que te voy a contar yo es 2 de mis modelos a seguir, sobre todo cuando escribo, me lo contó la noche y me lo volvió a contar la noche. Cuando escribo mis cuentos de fantasmas y de seres del más allá, siempre me gusta hacer referencia a esto. Uno de ellos, Lovecraft, decía, el verdadero horror no es la monstruosidad física, sino la monstruosidad de la mente. Y claro, cuando escribimos, si tú describes, te voy a contar una historia. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Chuck Palahniuk. No sé si lo conoces, escribió Fight Club, una gran película y el libro es todavía mejor. Otro libro que escribió que se llama Choke, magnífico, divertidísimo. Y hay otro libro que no me acuerdo cómo se llama, que te hace un paseo por el infierno. Te describe en exceso las cosas, un poco lo que dice aquí Lovecraft, la monstruosidad física del infierno. Entonces te explica o te describe un río, me acuerdo perfectamente bien, un río de uñas cortadas así, da asco, pero no me dio miedo, o sea, no conecté con esa historia. Pero cuando en la mente logras conectar con ese miedo, entonces estás experimentándolo. Y eso es lo que hace este gran escritor. Si no conoces a Lovecraft, lee alguna historia. Es muy distinto a Edgar Allan Poe y muy oscuro el personaje. La mente es la que juega justo con esas cuestiones y las transporta hacia el plano del miedo. Todo está acá, finalmente. Y esto es lo que hace que reaccione todo el cuerpo de manera hormonal, como ya te expliqué. Y entonces empieces a sentir el miedo en el vacío en el estómago, en el mareo, en la falta de respiración. Eso es lo que sucede, pero todo parte de aquí y todo está aquí. Si tú contrarrestas, trabajas y te mueves, como dice Lovecraft aquí, la monstruosidad de la mente es la que nos hace perder muchas ocasiones. Y después no podemos irnos sin una frase de mi querido amigo Edgar Allan Poe. Todo movimiento, cualquiera que sea, su causa es creadora. Ahí está. Y esto es muy claro. Si tú sientes alegría, voy otra vez a mi lámina esta para leer las emociones. Si tú sientes alegría, creas con esa alegría. Si tú tienes confianza, creas con esa confianza. Si tú tienes miedo, creas con ese miedo. De una forma positiva o de una forma negativa, ¿eh? O destruyes con el miedo. Crear destrucción también es un poco a lo que se refiere, ¿no? La tristeza crea unos poemas magníficos y unas canciones increíbles. Si no, bueno, pues pregúntale a Sin Bandera y todos estos personajes. El disgusto, el enojo, la anticipación, todas las emociones son capaces de crear cosas magníficas. Está en ti
lo que llegues a crear a través de de esta o de cualquier otra emoción que tú puedas tener. Aquí ya terminé con esto. Ahí está, una me faltó. Moraleja, el miedo no es el final de la historia, es el comienzo de una gran venta. Así es que, pues ahí está. Aprovecha el miedo. ¿Por qué? Porque todos lo sentimos. Acuérdate que todos sentimos el miedo y si tú logras empatizar con las personas, entonces vas a lograr. ¿Por qué me va tan bien en Me lo contó la noche y en estos? Porque alguien puede sentir enamoramiento o alguien puede sentir alegría o tristeza, pero sí, tengo un amigo cuyo nombre no voy a decir, pero es un tipo así como medio gris, oscuro. Hace mucho que no siente alegría. No puedo empatizar con él, porque si yo estoy contento y le quiero brindar de mi alegría, él no la recibe, la repele. Pero el miedo es universal. El miedo todos sentimos el miedo de alguna forma, de cosas distintas, pero todos sentimos miedo. No todos sentimos amor, no todos sentimos alegría, no todos sentimos, me regreso aquí, no todos sentimos admiración o o disgusto o enojo, pero todos sentimos miedo. Y haz el ejercicio. Me gusta trabajar a mí, hacer ya estamos cerrando, ya se acabó esto. Antes de cerrar nada más, antes de contarte esta historia para que no te vayas. Bueno, pues ahí está. Storytelling para negocios. Cómpralo en Amazon. En Amazon está buenísimo el libro. Y visítanos todos los miércoles todos los martes primero de mes. Hacemos una cena de storytelling. Cenamos hamburguesas y vino. Y es unas cenas magníficas porque platicamos de storytelling. Es un sitio muy, muy exclusivo. Son 8 lugares nada más los que tengo disponibles. Bueno, te iba a contar, ya se me olvidó que te iba a contar. Bueno, ahorita me acuerdo. Vamos a ver si tenemos preguntas, de este lado. Siempre trato de eliminar el miedo. ¿Cómo le hago? No lo elimines, úsalo. No hay que eliminar el miedo, insisto. El miedo no es, el miedo, más vale que todas las emociones, el miedo, la alegría, la felicidad, el enojo, todo, las proceses. Porque si no, esas o las trabajas o las trabajas. Entonces, o las trabajas en el trabajo, o las trabajas en la casa si el enojo y el miedo está en la casa, o en la calle. Trabájalas donde estés. Esto es trabajo de terapeuta, pero trabájalas donde estés porque si no, las vas a tener que ir a trabajar al diván, ahí con tu terapeuta de confianza. Vas a tener que trabajarlas porque las trabajas. Ahí está. A mí me quita el sueño la economía, los aranceles, el señor Naranja del Norte, aquí dice el nombre, pero sí. Esas cosas sí dan miedo, pero hay algo que es importante. Y mucha gente, bueno, vámonos a olvidarnos de esas cosas, pero te tiene que dar miedo o tienes que trabajar sobre las cosas, y eso lo platicamos la semana pasada. Chécate el episodio de la semana pasada, ahora que me estás preguntando esto. Pero trabaja o fíjate en lo que es importante, ¿ok? Lo que está a tu alcance, lo que está en tus manos, lo que puedes tú controlar y lo que no puedes controlar. La economía no está en tus manos. Qué bueno que te da miedo, pero esa es una situación que te puede ayudar a distinguir las cosas que verdaderamente te van a dar miedo y las cosas que no. Si te da miedo a las alturas, bueno, pues no te acerques a las alturas. Controlas. Pero si hay algo que no puedes controlar, ¿qué me decías aquí? Los aranceles. Pues usa ese miedo para encontrar otra solución, otro producto, otro proveedor, otras, un poco de ingeniería legislativa a lo mejor, que es importante. Me quita el sueño, el señor del norte, el señor Naranja del Norte es más fanfarrón que nada, ojo. Que no te quite el miedo. La economía no está en tus manos. No está en tus manos las inversiones del gobierno o no está en tus manos, a menos de que seas legislador, pero no está en tus manos el tipo cambiario no está en tus manos. Protégete, úsalo, estate atento, pero no dejes que ese tipo de cosas que no están en tus manos te quite el estrés o te quite el tiempo. Bueno, en fin. Ahí está, eso es un poco lo que queríamos platicar el día de hoy. Maneja el miedo,
Usar el miedo, esa es la conclusión que tenemos. Nos vemos la siguiente semana con otra solución. Dejé aquí todo tirado, las pesas que estuve haciendo ejercicio en la mañana, todo hecho un asco ahí. Bueno, ahí está. Nos vemos la siguiente semana y mándame datos, dime sobre qué quieres que platiquemos. Ahí está. Esto es un masterclass gratis que puedes aprender muchas cosas y nos vemos. Gracias.